Es una noticia sin importancia, sin ningún tipo de trascendencia y quizá por eso no sale hoy en las portadas de la prensa. Así que os la cuento yo. Ernesto Valverde, Luis Enrique y Joan Laporta declaran hoy ante el juez por el mayor escándalo de la historia del deporte. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Viernes 12 de diciembre del año 2025, jornada muy importante para el caso Negreira, porque sí, hoy toca hablar del caso Negreira y toca hacerlo donde podemos hacerlo. Lo digo porque no lo vais a encontrar en las portadas. Y aquí vuelvo a lo de siempre. Si tú eres una persona que no consume internet, que no se mete en la web de los medios de comunicación deportivos de este país, que luego el tema de la prensa, pues ojea un poquito las portadas, tal, a ver cómo viene el día, pues no te vas a encontrar lo de Negreira. ¿Y qué es lo de Negreira? Pues lo de Negreira son las declaraciones de Joan Laporta, de Luis Enrique y de Ernesto Valverde. Y no es cualquier día en ese sentido, porque hoy va a ser el día en el que a Laporta se le va a caer con estrépito y de manera muy abrupta su, iba a decir coartada, pero de coartada no tiene nada, su vaguísima, si se me permite la expresión, muy vago, o vaga teoría de que todo esto, todos los pagos a Negreira eran por informes arbitrales. Informes arbitrales que luego repercutían en el primer equipo. Hoy van a llegar dos entrenadores que estuvieron en el primer equipo del Barcelona en los años más crudos de esos pagos a Enrique Negreira y van a decir: a mí no me hicieron llegar ningún informe. Y también Laporta va a tener que declarar. Y Laporta se dará cuenta que un juez no es J. Jordi, no es José Álvarez, no es una entrevista al dictado en Sport o Mundo Deportivo, no es Barça One. A un juez le podrás mentir, claro, si por poder podemos. No es conveniente. Hoy es un día, repito, en el que, como dice el diario El Mundo, resucita el caso Negreira, el mayor escándalo de la historia del deporte. Y los medios de comunicación, lo vais a ver en la portada, entienden que es más importante el futuro de Xabi Alonso, una entrevista a Julián Álvarez, y ya en Barcelona no me quiero ni meter porque es que en Barcelona, vamos, no te cuentan nada de nada sobre este escándalo desde vete tú a saber cuándo. Esa es la realidad, porque lo de Xabi Alonso es importante. Claro que es importante el futuro del entrenador del Real Madrid y lo vamos a tratar ahora en el canal. Lo que pueda pasar con el posible sustituto de Xabi Alonso también es importante. Pero me vais a permitir que al menos yo exprese mi opinión en este sentido y que diga que desde, desde el desconocimiento, desde el desconocimiento, desde la distancia también, yo entienda que un día en el que van a declarar dos exentrenadores del Barcelona y el actual presidente del Barcelona por el mayor escándalo de la historia del deporte, este día en concreto no haya nada más importante. Se ha hablado poco del caso Negreira para todo lo que se tendría que haber hablado. Hay que recordarlo porque es bueno recordarlo. Estamos hablando de un club, presidente tras presidente, tras presidente, tras presidente, pagándole millones de euros a un vicepresidente arbitral para controlar la competición. En otro país no haría falta ni llegar al final del proceso judicial. El Barcelona ya estaría descendido. Además de haberle quitado todos los títulos ganados durante esos años. En este país no. En este país
Ya se encargan de meter al amigo tal en el Consejo Superior de Deportes, que cambien las leyes y poder ganar tiempo y seguir respirando. Esa es la realidad. Y digo que se ha hablado poco del caso Negreira porque en YouTube Real Madrid hemos hablado mucho. Pero como siempre digo, YouTube Real Madrid, por mucho que tenga algunos canales muy grandes, tiene el altavoz que tiene. Es un altavoz limitado. Es un altavoz que llega hasta donde llega. Los medios de comunicación tienen un poder mucho más grande. Y yo, por ejemplo, lo dije el año pasado. El diario Marca, el año pasado o el anterior, no me acuerdo ahora. El año en el que se destapa el mayor escándalo de la historia del deporte, le dedican más portadas a la posible operación Mbappé que al mayor escándalo de la historia del deporte. En estos últimos meses, el diario Marca le ha dedicado más portadas a la crisis de la pelota vasca que al mayor escándalo de la historia del deporte. Y alguno dirá, que yo, si no hay novedades, ¿de qué quieres que hablen? Tampoco hay novedades en los rumores de fichajes todos los días. No hay novedades en las operaciones de fichajes todos los días. Y bien que sacan portadas, ¿verdad? Pues yo no te digo que se inventen cosas sobre el caso Negreira como se inventan operaciones o capítulos súper entrañables en el mundo de los fichajes. Yo no quiero que se inventen nada, pero que hablen. Esto tiene que estar en la calle. Estamos hablando de los pagos a un vicepresidente arbitral. Y el hombre que hoy declara, uno de ellos, Joan Laporta, le multiplicó el sueldo a ese vicepresidente arbitral. Hay que hablar de ello. Hay que señalar al Barcelona con contundencia y con total serenidad y sin miedo, sobre todo, por lo que ha hecho. Porque seguramente no vaya a pagar como tendría que haber pagado. Y no me refiero a dinero, me refiero a un tema de justicia. Pero tampoco la opinión pública está juzgando al Barcelona. No hay un juicio de la opinión pública. O sea, el Barcelona no está sentenciado por la opinión pública. Tú ves un partido del Real Madrid, pitan mal un saque de banda y el cántico es así, así, así gana el Madrid. Con el Barcelona, el Athletic Club se atrevió a tirar billetes, la afición, a emitir algún comunicado tal, y le han hecho la cruz al Athletic Club desde todos los estamentos del fútbol español. Se le ha faltado el respeto hasta con el tema de Nico Williams al Athletic Club. El resto del fútbol español a callar, claro. España no se atreve a juzgar al Fútbol Club Barcelona, ni a sentenciarlo, evidentemente. Si hubiera sido el Real Madrid, todo esto sería diferente. Y por supuesto, no se hablaría de otra cosa en el fútbol español. Ahora vamos a ir con todo esto, evidentemente, que para mí, repito, es la noticia del día. No hay otra más importante, por mucho que lo que esté pasando en el banquillo del Real Madrid sea muy importante. La diferencia es la que ya hemos visto. Sobre Xabi Alonso y sobre el banquillo del Real Madrid llevamos hablando días. Todos los días hablamos de ello. Todos, absolutamente todos los días. Desde hace una semana por lo menos. De esto no. Lo de Negreira no se habla. Es que está ahí, es un proceso judicial, tal. ¿Será que no entretiene? Ya te digo yo que si la prensa hubiera hecho su trabajo, este tema hubiera sido muy seguido por la gente. Porque hay alguno que dice, bueno, es que esto de Negreira no vende como puede vender un tema de fichajes, el futuro del entrenador del Real Madrid, etcétera, etcétera. Ya te digo yo que sí que vende. Por supuesto que vende. Que haga la prensa un seguimiento de este escándalo, que investiguen, como investigan todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, que investiguen, que pongan el foco, que hagan tertulias, que hablen de ello. No 5 minutos cada semana, 20 minutos cada día. Y ya te digo yo que en España no se hablaría de otra cosa. Sobre el tema del banquillo del Real Madrid, ojo a lo que comentan en Sky Alemania. Xabi Alonso se espera que, bueno, que el domingo ante Alavés pueda ser su último partido. En caso de una destitución que el Real Madrid quiere evitar, dice Florian Plettenberg, Jürgen Klopp está entre los candidatos. Lo dicen desde Alemania. Y a mí me hace mucha gracia porque yo es que creo que Jürgen Klopp, de todo lo que puede sonar, es el único que seguro no viene. Seguro, o sea,
esto es una opinión mía, evidentemente, pero porque este hombre ha dejado los banquillos y está súper feliz. En su entorno, cuando hace alguna entrevista o tal, o cuando se le pregunta, lo dicen. Está pasando mucho tiempo con la familia. Está viajando mucho, trabaja cuando quiere. O sea, ahora no le interesa. Que el banquillo del Real Madrid es muy goloso y dices, hostia, ¿te llama el Madrid? Sí, pero es que Jürgen Klopp, para mí, no es una opción en este momento de cara a poder entrenar al equipo blanco. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Xavi contra las cuerdas. La mejoría ante el City y el respaldo de la plantilla no son suficientes. El Tolosarra debe ganar los partidos que quedan hasta acabar el año para recobrar la confianza perdida. Preocupa el estado físico del equipo. Ayer en la Europa League, Dinamo de Zagreb 1, Betis 3 y Celta 1, Bolonia 2. Y en la Conference League, Jagiellonia 1, increíble, Rayo Vallecano 2. Arriba en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid 94, Baskonia 87. Abajo el Rally Dakar, llevo un coche fantástico. Isidre Esteve visita el diario AS antes de su 21ª presencia en el mítico Ride. En el Barça, Eric García hasta 2031, renovación del central, el único que ha jugado todos los partidos. En ciclismo, sorpresa en Movistar, el equipo se presenta, Tour para bueno, como se llame, y cautela de más. Y en la finalísima, a un paso, con un caché récord para España. Ni una mención a las declaraciones de Ernesto Valverde, Luis Enrique y Joan Laporta en el caso Negreira. Y en el diario Marca, entrevista a Julián Álvarez. Estamos para pelearle a cualquiera. La araña muestra la ambición de un Atlético en el que es el gran líder. Rumores de salida, trato de abstraerme, pensar en ganar y en seguir creciendo. Aquí he encontrado mi espacio y estoy muy cómodo. Arriba, Xavi aguanta, salvo debacle, superó el primer match ball por la mejoría de imagen, pero no de resultado. A la vez, siguiente prueba. Abajo, paseo del Betis en Zagreb, Bernardeschi frustra al Celta y el Pacha Espino mete al Rayo en el top 8, en este caso de la Conference League. Hoy se juega el Real Sociedad Girona para abrir una nueva jornada de liga y hablan en ciclismo de la nueva era del Movistar Team. En el diario Marca, en la portada, ni una sola mención a las declaraciones de Luis Enrique, de Ernesto Valverde y de Joan Laporta en el caso Negreira. Sobre lo de Xavi, yo vuelvo a decir lo que he dicho toda esta semana. Si tú no crees ya en Xavi, échalo, no esperes. Porque es que tú imagínate que gana al Alavés, al Talavera y al Sevilla. Que es posible que pueda pasar. Puede pasar, hombre, debería. O sea, el Madrid debería ganar esos 3 partidos. Vale, y lo mantienes. Y luego llega la Supercopa de España. Te la pegas a la Supercopa y lo echas. Es que va a haber un momento en el que una derrota le va a costar el puesto a Xabi Alonso porque ya son demasiadas... Se han lanzado ya demasiadas filtraciones, demasiados ultimátums. Fue en San Mamés, se superó el de San Mamés, luego fue el del City. El del City parece que lo supera por la imagen del equipo, pero cada vez se está tensando más la cuerda, más y más y más y más. Ahora es Vitoria. Si ganas en Vitoria, bueno, pues esperemos que no haya papelón en Talavera, evidentemente, pero cuidado como pinches contra el Sevilla, que directamente te vas a la calle. Creo que es una situación bastante delicada y bastante, digamos, fea, ¿no? Para el propio Xabi Alonso, porque es como entrenar a un equipo que no es tuyo. Que se me entienda. Estás entrenando sabiendo que el primer resbalón te va a costar el puesto. Lo dice en el diario AS. El futuro de Xavi pende de un hilo. Se la juega el próximo partido. Los jugadores están a su lado, pero no basta. Preocupa el estado físico de la plantilla. Lo firma José Félix Díaz. La continuidad de Xavi Alonso pende de un hilo y lo que fue una evidente mejora en cuanto a actitud no bastó para derrotar al Manchester City.
ni tampoco esa comunión que parece existir entre técnico y jugadores en los últimos partidos ha servido como argumento para que el equipo blanco recobrara juego y físico. No le da. Un Real Madrid a tope de revoluciones no bastó para derrotar a un equipo de Guardiola que no es ni de lejos lo que llegó a ser en su día. En Valdebebas son amigos de hacer los análisis en frío y lo que han detectado en las últimas semanas es que el equipo no alcanza ni de lejos la plenitud física suficiente, lo que termina siendo definitivo a la hora de intentar sacar los partidos adelante. Circunstancia que cada día se complica más. Eso es un dato objetivo, tal y como demuestra el hecho de que el Barcelona le haya sacado de los últimos 5 partidos de liga 9 puntos al equipo todavía dirigido por Alonso. Ante esta situación, el dictamen es claro. Xavi se la juega en el próximo partido y después en el siguiente y más tarde en el que servirá para cerrar el año ante el Sevilla. La duda lleva instalada 2 semanas en la zona noble del Bernabéu y no termina de desaparecer. Llegados a este punto, los crudos resultados serán los que determinen si el margen de espera para esa mejora que no llega se da por concluido y se procede al cambio de entrenador. Ya sabes, o ya saben, mejor dicho, que en estas situaciones todo se rompe por la vía del banquillo. A mí lo que me hace gracia es lo de, no, es que preocupa el estado físico de los jugadores. A Xabi Alonso si se le echa, no es por el estado físico de los jugadores. Porque yo creo que el otro día, lo que yo vi contra el City, el equipo acabó bien. Y contra el Celta el equipo acaba bien y con 10. Y con 10. El equipo acaba bien, teniendo ocasiones, encerrando al rival. Sí, luego el Celta en un contragolpe ya en la última jugada te marca un gol. Ante el City, el equipo acaba bien, encerrando al City con una ocasión de Endrick en el minuto 80 y pico de cabeza, otro remate tal. Otra cosa es el tema de las lesiones. Que haya muchas lesiones, eso sí es evidente que hay que mirarlo, pero que es un mal endémico en el Real Madrid, porque te pasa con Xabi Alonso y su equipo técnico y te pasaba también con Pintus. Es algo que lleva arrastrando el Real Madrid bastante tiempo y no es plato de buen gusto, pero no es lo que le cuesta el puesto a un entrenador. Xabi Alonso lo que le costaría el puesto son los resultados. No que es que la planificación a nivel físico del equipo sea tal o sea cual. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Se la juega en Vitoria, pero vamos, es que lo ha dicho el propio José Félix Díaz, que esta vez ya no es que me lo crea, es que no queda otra, porque lo está diciendo todo Dios. Se la juega ante el Alavés, pero luego ante el Talavera, pero luego ante el Sevilla, respiramos y luego te la juegas en la Supercopa y luego te la juegas tal. Si no confías en Xavi, repito, porque se la va a estar jugando cada partido como si fuera el último en su estancia en el Real Madrid, casi es mejor echarlo. Aunque Karim Benzema tiene otra manera de ver esta crisis. Y claro, no habla cualquiera, habla un tipo que ha estado muchos años en el Real Madrid, que ha vivido situaciones de todo tipo, ha ganado muchos títulos, muchas Copas de Europa, ha tenido años muy buenos, pero también ha tenido años malos donde se ha cuestionado al entrenador, donde se ha cuestionado la plantilla, y Karim Benzema tiene bastante claro su análisis. En el Real Madrid, todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado, ha dicho en una entrevista concedida al equipo. Lo que le falta al Real Madrid es simplemente una conexión entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrigo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo. Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está, porque estamos hablando de jugadores que están entre los 10 mejores del mundo y todos están en el mismo equipo. Sobre una posible solución dice, es difícil porque cada uno tiene su propia personalidad y características. Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado. Todos necesitan entender que en su rol pueden aportar, pero que es por el bien del equipo. Le preguntan sobre la responsabilidad de Xabi Alonso y dice, el entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes 5 o 6 jugadores, grandes jugadores, perdón, juntos. Todos aportan algo. Y al final, el goleador siempre recibe un poco más de atención que los demás, pero siempre necesita a los demás. No puedes hacerlo
solo. Y dice que no hay en día en el Real Madrid un problema de ego. No hay ese tipo de jugador en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius que está mal. Así que es complicado. El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Porque hoy en día el fútbol, francamente, es muy complicado. Los jugadores ya no se hablan y se nota. De hecho, hice mi trabajo, marqué mis goles. Así es el fútbol hoy en día. Pues me parece súper precisa esta radiografía que ha hecho Karim Benzema. Es que con el propio Vinicius, Karim Benzema fue un padre. Siempre se ha sacado mucho de contexto aquello de Karim Benzema diciendo no le pases a Vinicius que va con el rival, ¿no? Algo así era la frase. Pero luego el propio Vinicius lo reconoció, Benzema estuvo muy encima de él, aconsejándole, diciéndole las cosas que a lo mejor estaba haciendo mal, corrigiéndole en el campo, tal. La jerarquía, los jerarcas, y lo hemos dicho muchas veces. Y aquí Karim Benzema, sin rescatar esa palabra, también te lo dice. No existe esa figura ahora mismo en el vestuario del Real Madrid. Van a su bola. Cada uno quiere hacer su partido. Bellingham quiere marcar su gol, Vinicius quiere hacer ser el mejor del partido por su cuenta, Mbappé quiere ir a lo suyo, Rodrigo no sé qué tal. No es un equipo. Son multinacionales puestas ahí una al lado de otra y cada uno busca lo suyo. No están jugando como un equipo. Y esto lo entendió perfectamente Karim Benzema en todas las fases de su trayectoria en el Real Madrid. Y mira que yo fui muy crítico con Benzema. Yo a Benzema cuando marcaba goles le pegaba lo más grande. Pero Benzema, en este sentido en concreto, supo entender cuando estaba Cristiano Ronaldo quién era el líder de ese equipo y para quién había que jugar. Y funcionó, evidentemente. Y cuando ya no estaba Cristiano Ronaldo, que el líder era él, también supo ayudar al resto de compañeros para que el ecosistema funcionase mejor. Todo era mucho más coherente. Y Karim Benzema aquí deja claro que el entrenador llega a un momento en el que no puede hacer nada. Y es lo que he dicho yo muchas veces en el canal. Por supuesto que Xabi Alonso se equivoca y por supuesto que Xabi Alonso se ha entregado al vestuario y eso le va a condenar y ha tomado decisiones que te alejan del Real Madrid y no puedes decir nada porque es así. Pero es lo que dice Xabi Alonso, esto ya es cosa, o sea, Karim Benzema, perdón, es cosa de los jugadores. Los jugadores tienen que entender su rol y tienen que saber a qué juegan y tienen que saber que tú no eres el delantero, tú no eres el tal, tú no eres el encargado de meter goles, no hagáis la guerra por vuestra cuenta. Esto debería ser un equipo, pero no hay jerarquías, no hay diálogos, no hay estructura colectiva dentro del Real Madrid y así es muy difícil. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Líder Eric, el jugador más utilizado por Flick y el más polivalente, firma hasta 2031. Mi sueño es jugar siempre aquí. De lateral me siento muy cómodo y este año me toca de 6. Poco a poco me voy adaptando donde el míster me pide. Añaden que el Barça reclama daños y perjuicios al Eintracht por los destrozos de su afición. Joder, le van a reclamar más al Eintracht que al IMAC, es increíble. Abajo, Xabi Alonso sigue, pero volverá a jugarse ante el Alavés. Hoy hay un Real Sociedad Girona a las 9 de la noche. El Girona a resurgir en la noeta para salir del pozo. En la Europa League, el Betis sentencia el pase y el Celta se complica en la vida. Y en el Español, entrevista a Roberto. Ir con la selección sería lo más grande. Ni una mención a las declaraciones de Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en sede judicial sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. Y en el diario Sport, capitán en la sombra. Eric García, uno de los futbolistas más importantes para Hansi Flick, firma su renovación con el Barça hasta 2031. El entrenador me da libertad y me dice que sea yo mismo, revela el jugador, único que ha participado en todos los partidos del curso. Arriba, Xabi Alonso se la juega en Vitoria. La mejora ante el City no será suficiente si no gana al Alavés. En ese caso, será destituido. En tenis, Alcaraz tiene espíritu Davis al 100%, dice Alex Corretja. Abajo, Rashford, un ejemplo de solidaridad. Visita a los niños del Raval y de la zona franca. El Betis golea y el Celta cae en Balaídos, dicen sobre la Europa League. Y ya por último, Mitchell, implacable con Livakovic. Se negó a jugar. En el diario Sport, tampoco ni una mención a las declaraciones de Ernesto Valverde, Luis Enrique y Joan Laporta sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. Esta es la portada de la prensa patria.
No voy a analizar las portadas del Mundo Deportivo y Sport porque, sinceramente, la renovación del Kaiser García hasta 2031 me la pela una auténtica barbaridad, pero ya lo habéis visto. Para la prensa deportiva de este país es más importante una entrevista a Alex Corretja, es más importante que el Barça pida daños y perjuicios al Eintracht por no sé qué de la grada, es más importante una entrevista a Julián Álvarez, es más importante, por supuesto, el futuro de Xavi Alonso, es más importante lo que hizo el Rayo Vallecano en la Conference, que no le interesa absolutamente a nadie la Conference, es más importante la Europa League, es más importante el baloncesto, es más importante todo, todo. O sea, si llegamos a tener otro nuevo capítulo de la crisis de la pelota vasca, también sería más importante, evidentemente. Si Kylian Mbappé se llega a sacar un moco en el coche, pues también sería más importante. Pero, por desgracia para los medios de comunicación, lo más importante es lo que no sale en las portadas de la prensa hoy. Lo más importante es esto. Resucita el caso Negreira. Laporta, Valverde y Luis Enrique declaran ante el juez. El presidente del Barcelona y los dos entrenadores testifican sobre los pagos al exdirigente arbitral. La juez, dice Esteban Urreizieta en El Mundo, reactiva el caso Negreira con las testificales del presidente del Barça, Joan Laporta, y de los ex técnicos del club azulgrana, Ernesto Valverde y Luis Enrique. Los tres están citados este viernes para aclarar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el motivo de los pagos liberados por el Barça a las sociedades instrumentales del histórico número 2 de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. El Ministerio Público ha impulsado recientemente las pesquisas que se encuentran abiertas desde hace 2 años al solicitar que comparezca, en primer lugar, Laporta, para que explique la razón por la cual pagó a Negreira durante su primera etapa al frente del club entre 2003 y 2010. Un periodo en el que no solo abonó facturas a las sociedades instrumentales Dasnil 95, Nilsat y Soccercam, como también hicieron otros presidentes de la entidad, sino que disparó la facturación de quien entonces era el número 2 del estamento arbitral en España. No en vano, y tal y como desveló El Mundo, la auditora KPMG advirtió al Barcelona en octubre de 2010 que Laporta había elevado un 102% los pagos a Negreira sin justificación. Dicho informe detalló que los abonos a una de las sociedades de Enrique Negreira, Nilsat, se elevaron de forma considerable bajo el concepto de grabación de partidos disputados por la selección española sub-21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones celebrada en Sudáfrica. En concreto, por esas grabaciones, los abonos a Nilsat pasaron de 245.000 a 494.000 euros en un solo año. Y también les toca a Luis Enrique y a Ernesto Valverde, aunque en este caso ellos lo harán por videoconferencia. En el caso de los técnicos que declararán por videoconferencia, a diferencia de Laporta, que lo hará de forma presencial. Anticorrupción incide en que el Barça pagó también bajo el pretexto de teóricos informes sobre los colegiados que dirigían los partidos del Barça elaborados por el hijo de Negreira y quiere determinar si dichos análisis existieron. Quien ya prestó declaración sobre estos hechos ante la Guardia Civil fue Ernesto Valverde, que explicó que durante el tiempo que dirigió a la primera plantilla nunca tuvo conocimiento de informe arbitral alguno procedente de la familia Negreira. Es más, añadió que no le hacían ninguna falta porque conoce perfectamente a los árbitros de primera división y no necesita un asesoramiento externo para preparar los partidos. Por este motivo, el Instituto Armado ya concluyó que los análisis confeccionados por el hijo del exdirigente arbitral carecen de justificación para unos pagos que se realizaron supuestamente para recibir un asesoramiento. En septiembre declararon José María Bartomeu y Sandro Rosell, que defendieron la supuesta relevancia de las asesorías de los Negreira e incidieron en que el Barça no necesitaba ayuda al tener el mejor equipo del mundo. La diferencia es que Laporta seguramente mantenga la línea de Rosell y de Bartomeu y tal, pero Luis Enrique y Ernesto Valverde van a decir: yo no vi ningún informe, no había informes arbitrales, no sé por qué le pagaron, porque al primer equipo no llegó nada. Y ahí se estrechará otra vez el cerco y veremos qué pasa. Pero no es un día cómodo, ni mucho menos para Laporta, aunque lo importante sea que Alcaraz es un hombre de la Davis o que el Rayo ganó ayer en la Conference League. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.